Muy buenos días, mi nombre es Angélica Ramos y en el día de hoy vamos a hablar en el libro de Ruth. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ruth capítulo 1. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, y él y su mujer y sus 2 hijos y los 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y de su mujer Noemí. Y los hombres de los hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella y sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con su nuera y regresó a los campos de Moab, porque oyó que en los campos de Moab Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí, dijo a sus 2 nueras: andad, volveos, para que cada una de la casa de su madre Jehová haga con vosotras misericordia, y como habéis hecho con los muertos y contigo, os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en su casa con su marido. Luego las besó y alzaron la voz y lloraron. Y les dijo: ciertamente vosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque ya yo soy vieja para tener marido. Y aunque diese esperanza tengo, y esta noche tuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fueren grandes? ¿Habéis quedado sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz, lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Entonces, en esta palabra del Señor estamos hablando de una historia muy atípica normalmente en la historia del pueblo de Dios. Es una historia de una familia típica que padece hambre, que tienen hambre y que hay una necesidad, vienen porque no tienen nada que comer en esa tierra y migran a otro lugar a conseguir alimento. Hay una ironía en esta historia porque en la tierra, que es la tierra de Belén, es llamada la casa del pan. Y es irónico porque en esa casa del pan hay hambre y no tienen comida y tienen que ir a la tierra de Moab a conseguir comida y para poder sobrevivir. Entonces sale Noemí. Este es un libro que tiene lugar en la época de los jueces. Está en el 1200 y 1500 antes de Cristo, en el 1200 y 1050 antes de Cristo. El libro de Ruth se ve en la fiesta de Pentecostés y coincide con la fiesta de las cosechas de las cebadas. En este libro los nombres de los personajes de la Biblia están encriptados, o sea que sus nombres de sus personajes son dados por los escritores, significa que muchos de los sucesos están relacionados con el contexto en el cual ellos estaban viviendo y así les colocan los nombres de la época, la cual están viviendo una situación específica y de esta forma los nombran según la historia. Noemí significa dulce y placentera. Este significado dulce y placentera no lo estaba viviendo como tal porque la situación que estaba viviendo actualmente era una situación crítica de hambre, de tristeza, de amargura. Entonces ella dice: no me llamen dulce y placentera, llámenme Mara, que significa amargura, pues no tiene nada, pues no tengo nada y estoy viviendo en sufrimiento. Ella tenía 2 hijos y un esposo, los hijos Malón y Kelión, que significan en sus nombres, significan debiluchos y enfermizos. O sea que ella sale con sus 2 hijos, pero ya los hijos
tienen un contexto en el cual aparentemente 3 hombres que van a protegerla, que van a ayudarla, ya vienen con sus nombres, con debiluchos y enfermizos, lo cual significa que no iban a tener ninguna apoyo para ella. Ellos 2 mueren y también muere su marido y se quedan con sus 2 nueras. Entonces en el contexto espiritual salen sin ningún apoyo adicional a la tierra, se van a una tierra donde hay pecado, hay unos antecedentes de pecado, pero dejan y se van con Orfa. Y Orfa, que era una de sus nueras, significa la que da la espalda, la que abandona. Entonces Orfa la deja y le da la espalda, pero Ruth se queda con ella. El significado de Ruth significa la que se queda, la amiga. Sabemos que en el contexto de estas 3 mujeres que entran a una tierra nueva, desconocida, era muy difícil conseguir dinero, muy difícil conseguir alimentos, porque con su condición de mujer las llevaba a que ellas no podían vender, no podían comprar, no podían hacer negocio por el contexto que estaba presentando. La mujer no tenía ninguna posición en esa época, por lo tanto iba a ser mucho más difícil lograr conseguir algo. Pero los nombres de los personajes de los geógrafos se colocan post suceso. Estos lo colocan el geógrafo, pues puedan contextualizar la situación que se está viviendo en su momento. Noemí le dice que se regrese, que ella no tiene nada que ofrecerle. Noemí le dice, regrésense a su tierra, váyanse con su familia, porque yo, que estoy en soledad, en amargura, o sea, ella sentía que era un castigo de Dios lo que le estaba pasando y que ella no podía esclavizarlas a ellas 2 o quedarse con ellas, siendo que la situación que estaba viviendo. Entonces ese sufrimiento que ella padecía, no quería que ellas también lo vivieran, por lo tanto las manda a que ella se devuelva, pero Orfa la deja, porque significa la que da la espalda, pero Ruth se queda con ella. Entonces el libro de Ruth se establece un coelato, que significa redentor, en el cual alguien que se había empobrecido, Goel, el que compra las propiedades y las devolvía a su antiguo dueño. O sea que aquí se está viendo un coelato que ellas querían conseguir pues esas tierras de sus ancestros, de sus antepasados, por así decirlo, y emparentar en la misma línea de su misma familia. Eso significa un levirato. Sí, levirato. Este levirato a esperar a sus hijos de la misma generación para emparentar y casarse con ellos. Entonces ellas consiguen de la misma línea y de la misma familia alguien que se llama Boz. Pero Boz significa fortalecerse, engrandecerse. Y este personaje nos enseña muchas cosas bastante valiosas dentro de esta historia. Este nos enseña a la respuesta que debemos servirle a los demás, a pesar de su posición, a pesar de tener dinero, a pesar de estar viviendo en comodidad. Él no niega ni rechaza estas 2 mujeres, sino que las bendice y las ayuda, ¿sí? Por eso es que aquí nos enseña que si queremos ser fuertes o queremos engrandecernos, el secreto para poder lograr y alcanzar cosas es que nosotros sirvamos a los demás. Y aquí hay una enseñanza muy buena, que nos fortalecemos no nos fortalecemos cuando dañamos a otros, no nos fortalecemos cuando vamos solos, nos fortalecemos cuando logro apoyar a los demás. Y esto es un contexto que nos los enseñaron muy bien en el sentido de que si nosotros llegamos solos podremos llegar más rápido, ¿sí? Pero cuando vamos acompañados podremos llegar más lejos. En este sentido me llama mucho la atención porque a nivel de las iglesias o a nivel de empresas o a nivel del contexto social que estamos viviendo, muchas personas quieren sobresalir, muchas personas quieren resaltar, muchas personas quieren conseguir posesiones y conseguir dinero, acabando, humillando, avergonzando a otras personas para así lograr conseguir lo que quieren. Entonces aquí vos nos enseña algo muy bueno, que a pesar de la posesión, a pesar de las posesiones y a pesar de la riqueza, él ayuda, apoya y sirve a otro, y eso lo enaltece y eso lo enriquece muchísimo más. Y entonces aquí podemos entonces denotar que muchas veces el pecado entra por la envidia, por la avaricia, cuando no sabemos servir,
cuando no sabemos entregarnos, cuando miramos desde una posición arriba, ojalá esa posición sea para alzar, sea para ayudar y no sea para humillar, para que así podamos conseguir muchas riquezas. Entonces siempre que veamos competencias entre ministros, cuando veamos competencias, miremos y demos cuenta que la vida o el valor en la vida es el servicio. Y si nosotros tenemos este don de servir a otros, podemos entonces alcanzar muchísimas más cosas. Una estrella no va a brillar más por opacar a las demás, al contrario, va a brillar por la compañía de otras muchas estrellas que puedan estar a su lado. Entonces debemos promocionar a otros y de esta manera nos vamos a fortalecer nosotros mismos. Vos termina dignificando a Ruth, vos termina entregándole sus propiedades, su vida, entregándose a Ruth. Y aquí y le dice a sus trabajadores que le den de comer y que no la molesten, que le entreguen todo lo que ellas necesitan, aún sin conocerla. Entonces Ruth se dio cuenta que también le gustaba a Boaz, que quería quedarse con él, y ella le pide permiso a su suegra y le dice que por favor la deje ir donde está él. Ella sabe dónde él está acostado durmiendo, y en la noche llega a ella, sí, se le mete en la cama y llega y quiere estar con él. Y cuando él se da cuenta que ella está ahí, se estremece y le dice que qué bien, qué bendecida, qué bueno es, que es bendita por fijarse en él, a pesar de que él era mayor que ella, a pesar de que ella podía conseguir a otra persona de pronto mucho más joven, por ella verlo a él, él la llama bendita. Pero le dice que en la línea, dentro de esta línea familiar, había un pariente más cercano que él, en el cual tenía en la línea que ser él el que le entregase las tierras y se casase con ella, porque él estaba después. Entonces él se va. Mire, una cosa también importante aquí que me llama la atención, la obediencia de Boaz, o sea, cómo él no viola esos principios y no se ambiciona o no se deja llevar por las circunstancias, sino que él decide hacer las cosas correctamente y llega donde este familiar y le dice que ahí estaba, le cuenta la situación de Noemí y Ruth y le dice que bueno, que tienen que darle las tierras a este pariente cercano y casarse dentro de la línea, pero él no acepta, él rechaza, de hecho llama a ancianos, ¿sí? Había un pariente más cercano que él, y la llama a esta persona y se reúne con los ancianos y le cuenta la situación que están viviendo para que se pueda redimir la tierra y comprar la tierra. Pero esta persona renuncia a su derecho y le da el derecho a Boaz, le dice que no, que él no quiere seguir esto y que por favor, ¿sí?, sea él el que haga que se una con Ruth y se quede con las tierras. Entonces hacen un pacto ahí, un acuerdo donde Boaz entonces toma a Ruth como esposa y se casa con ella y tiene un hijo que se llama Obed. Obed es el padre de Isaí y abuelo de David. O sea que si miramos en la línea, Dios sigue cumpliendo sus promesas porque siguió en la descendencia, mire, para que pudiera salir el rey David como tal. Entonces, y el nombre de Obed significa siervo. Sí, significa siervo. Entonces podemos aprender de este libro de Ruth tantas cosas importantes para nuestra vida. Es un tierno relato de una conversión, es un tierno relato de un valor, de una determinación, de una lealtad, de una amiga una persona como Ruth que es leal, que es fiel, una persona que no viola sus principios a pesar de las circunstancias. Que el amor y la empatía con Noemí, con su nuera y con Ruth era incondicional, ¿sí? Que a pesar de las circunstancias Ruth creyó, a pesar de las situaciones que estaba viviendo, ella siguió creyendo, ella siguió confiando de que Dios podía hacer algo. Y Dios, viendo este corazón, viendo esta forma de amar, esta forma de entregarse, Dios le concedió y la restituyó. Y restituyó aquel sufrimiento
momento y le devolvió la paz, le devolvió la felicidad, le devolvió la prosperidad. Entonces es importante aquí que podamos nosotros saber que la bendición de Dios a través de Ruth, en el libro de Ruth 2:12, dice, es particularmente significa que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Todas estas bendiciones expresan la seguridad que Dios trabaja para proveer para su pueblo. O sea que a pesar de las circunstancias que nosotros hoy podamos estar viviendo en nuestros días, nosotros podamos confiar en Dios, nosotros podamos creer en Dios, que no importa las situaciones que estemos viviendo, Dios nos va a recompensar, Dios nos va a restituir, Dios nos va a ayudar en las cosas que nosotros necesitamos. Y que este reconocer en nuestra necesidad de Dios y no poder mirar nosotros por debajo a las demás personas, no poder la mirar en las situaciones o en las circunstancias, porque ya Noemí, según lo que habíamos visto, había tirado la toalla, ya Noemí había dicho ya no puedo, o sea, ya se había dejado ahogar por las circunstancias y ya ahí en esa situación había terminado con su vida, en esa situación había terminado de ahí para adelante, ella ya se había declarado muerta, sin vida, sin esperanza. Y a pesar de esto, a pesar de esta situación, Ruth sí creyó. Ruth creyó porque ella sabía que Dios podía hacer algo. Entonces, mire que Ruth nos enseña que no hay nada más que creer, que amar, que no hay nada más que ser sincero, que ser bondadoso, que ser fiel, que poder entender que no importa la condición por la que podamos estar pasando y no mirando nosotros, de hecho, ni siquiera por debajear a nadie. ¿Por qué? Porque dice Dios que aún de las piedras puede ir a ser hijos de Dios. Y no importa quién es la persona, si es una prostituta, si es un ladrón, si es una persona que la sociedad desecha, Dios no desecha a nadie. Y de esa persona que nosotros creemos que no sirve o no vale para nada, Dios puede ser un gran ministro, un gran siervo, un gran hijo de Dios. Entonces entender que nosotros debemos servir, entender que nosotros podemos ser grandes personas y podemos llegar a alcanzar cosas cuando miramos las necesidades de los otros y cuando nosotros declaramos o hacemos, porque no solamente es decir, sino es ejecutar, es hacer, poner en práctica esta fe. No es decir amo a mi prójimo pero no ayudo a mi prójimo, sino que realmente podamos nosotros entregarnos muchísimo más allá a lo que Dios nos pide. ¿Y qué nos está esto enseñando? ¿Cuál es el rol que nosotros vamos a enfrentar en nuestra vida? ¿Cómo queremos nosotros ser y cómo queremos enfrentarnos a esta sociedad? ¿Queremos enfrentarnos como Noemí, en las cuales decimos que frente a la situación y las circunstancias ya no hay esperanza y decidimos terminar con todo? ¿Queremos mirar la situación como la miró Boaz, que en medio de su prosperidad y de su condición es capaz de entregarlo todo y darle lo que tiene y aún así saber que Dios le va a multiplicar y va a ser más prosperado? Queremos ser como Ruth, que a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo, creerle a Dios y saber que por encima de esas situaciones puedo luchar y puedo enfrentarme, porque ella fue atrevida, ella no se quedó quieta, ella no se quedó sentada, ella activó su fe, ella creyó en Dios y por eso buscó a Boaz, por eso fue al campo, por eso recogió, por eso Dios la bendijo, porque ella actuó en fe y recibió con respuesta a esa fe. O queremos ser como Obed, un siervo, un servidor. Entonces en la historia que obedece a la entrega de la ley del Señor y al pacto de Dios con su pueblo, allí se levanta en la línea, porque si vemos la historia de Isaí, luego de la historia del rey David, ahí se levanta en la línea y se restablece el pacto de Dios con su pueblo a partir de esta historia, y podemos entender que Dios no se olvidó de su pueblo. Tipifica que Dios está ahí, que está con nosotros y que no nos abandona, y que nosotros también hoy podemos seguir este llamado, podemos seguir con esta esperanza.
podemos seguir con esta confianza en Dios, que Dios no nos dejará solos, que a pesar de las circunstancias Dios va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, que así como Ruth se levantó, hoy te invito a que te levantes en fe, a que te levantes en guerra, a que te levantes confiadamente, a pesar de las circunstancias que estés viviendo. No sé cómo se llamen las circunstancias, si se llamen necesidades económicas, si se llamen conflictos familiares, si se llamen enfermedades, si se llame desamparo. Dios dice: no te abandonaré ni te dejaré, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Entonces Dios va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, así que tenemos que creer como Ruth, levantarnos como Ruth, confiar que el Señor va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida y que Él es fiel y justo, y que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, y que Dios nunca abandona a sus hijos. Muchísimas gracias por haberme escuchado, y que esta historia tan maravillosa lo podamos aplicar en nuestra vida todos los días para poder entender que los propósitos de Dios son grandes. Él es fiel y justo y siempre va a estar con nosotros. Amén.